Cordiales saludos, amigos y hermanos. Saludos desde el canal El Último Llamado Divino. Hoy vamos a hacer el repaso de la lección de la escuela sabática. Para esta semana vamos a hablar acerca del Génesis como fundamento. Cómo es que todas las enseñanzas de la palabra de Dios en base a los símbolos e interpretaciones proféticas ya comienzan desde el libro de Génesis. Vale decir que los símbolos no solamente se entienden en los libros apocalípticos, sino también en los libros de las historias de los patriarcas y de los profetas. ¿Esto qué señala? ¿Qué indica? Que toda la Biblia es un conjunto de verdades proféticas. Por eso se le llama la palabra profética, a la cual hacemos bien de estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Muy bien, para entender acerca de este tema, vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud y te rogamos que tu presencia nos acompañe para entender tu santo y bendito mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Lección número 2. El Génesis como fundamento. Versículo de memoria. Juan 1:29. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan cuando vio a Jesús que venía hacia él. Uno de los principales problemas de algunas interpretaciones modernas de la profecía bíblica es que no reconocen que las raíces de esta se encuentran en la revelación previa del Antiguo Testamento. En el versículo de memoria vemos a Juan, el Bautista, ¿no?, quien declaró de Jesucristo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La pregunta es: ¿sobre qué base declaró esto el Bautista? Bueno, Juan el Bautista había estudiado las profecías, había repasado todo lo que decían los profetas antiguos, y ya desde los tiempos del Génesis se había declarado que el Mesías estaría en la tierra cuando el cetro de Israel o del cetro de Judá haya cesado. En efecto, cuando Juan el Bautista estuvo predicando acerca de la llegada del Mesías, prácticamente ya el cetro de la vara de Judá había finalizado. Y eso indicaba que el Mesías ya estaba entre ellos. Sobre esa base profética antigua, es como el Bautista se atrevió a decir que Jesucristo era el Mesías. El Espíritu Santo, según él, lo condujo para decir quién era la persona indicada que cumpliría esta profecía. Y como ya era el tiempo, era obvio que tenía que estar entre ellos el Mesías. Juan entonces declaró por el Espíritu del Señor: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Asimismo, nosotros cuando vamos estudiando las profecías, nos vamos dando cuenta de los movimientos que se dan en el mundo. Y de acuerdo con esos movimientos que se están dando en el mundo, al conocer la profecía, podemos señalar e identificar lo que está sucediendo y el suceso exacto que indicó la profecía. Así cualquiera entonces no puede venirte y decir: eres un fanático, lo que estás diciendo está extremado, tú ya dices demasiadas cosas. No puedes decir. ¿Por qué? Porque entonces en su momento Dios despertará el interés para ir a verificar con las profecías si eso es verdad. No puedes tú decir en ningún momento: mira, lo que estás diciendo no está de acuerdo con toda la obra general en el mundo entero. En la iglesia nosotros como adventistas pensamos así, y lo que se está diciendo por acá no puede ser porque nosotros tenemos nuestra idea general. No puedes decir eso. ¿Por qué? Porque no son las ideas generales de una iglesia o una institución las que determinan la verdad. Así creyeron en tiempos de Jesucristo los dirigentes. Y los dirigentes llegaron a la conclusión de que Jesús no podía ser el Mesías y lo rechazaron. Sin embargo, Juan el Bautista declaró que era el Mesías. Estos no estaban de acuerdo con lo que Juan el Bautista había declarado, nunca estuvieron de acuerdo. Hasta el final rechazaron a su Mesías y lo crucificaron. Lo que indica que no son las instituciones de la iglesia las que determinan qué debemos creer y qué no debemos creer. ¿Cuántas veces hemos escuchado a líderes religiosos que declaran: no, pero nosotros tenemos una idea en la iglesia, esta es nuestra posición y no puede hablarse otra cosa que eso? Equivocación, error. Así creyeron los dirigentes judíos y pisaron por completo en el error y perdieron
sus almas y perdieron a su nación, para remate. Toda su organización se vino abajo. Hay que tener cuidado, no hay que ser fanáticos. El fanático siempre cierra el paso a los demás. Y siempre este tipo de individuos creen ser supremos en la verdad. Tú empiezas a predicar sobre un tema que ellos no lo han comprendido, no entendemos por qué, solo Dios lo sabe, y cuando llega alguien que sí lo entendió, lo rechazan de plano y terminan diciendo que no, que es un fanático más bien el que está hablando. ¿Cuántas veces hemos visto a dirigentes religiosos tachar de extremistas y de fanáticos a otros que no coinciden con las ideas de ellos? Y solo porque ellos lo dicen, la gente les cree. Aquellos que son fanáticos en la iglesia siempre creen al fanático. A veces su pastor es el fanático, a veces los pastores en general son fanáticos, a veces sus dirigentes máximos son fanáticos. Y entonces la gente sigue a sus dirigentes solo porque tienen el cargo. Ese es el mayor de los errores que siempre se ha cometido en la historia. Es decir, no debemos de creer porque lo cree el pastor o el dirigente o la institución en general, porque la misma institución puede estar equivocada. Vienen a mi mente las palabras de Elena de White cuando dice: si como iglesia estamos en un error, cuanto antes lo sepamos, mucho mejor será. Así debemos recibir la luz que Dios nos envía, escuchar, probar por la ley y el testimonio. Si vemos que no soporta la ley y el testimonio, entonces recién podemos descartarlos seguros. Porque cuando Cristo venga, si nos dijera, ¿por qué no lo aceptaron al tal? Señor, porque no iba de acuerdo con los escritos de tu palabra. En tu palabra tú dices a la ley y al testimonio. Así que hemos seguido el lineamiento que tú dijiste. Entonces Cristo va a decir, muy bien hecho, siervos fieles. Porque ese es el único camino. Pero si rechazamos sin haber escuchado, solo porque nos han contado por ahí algunos fanáticos directivos anteriores que han dicho, no les creas a esto, estos son así, son un grupo separatista o son divisionistas o aquel otro es así o es asá, y solo por eso tú no escuchas, serás condenado. ¿Por qué? Porque cerraste tu mente a la posibilidad de la luz. Así que tenemos que tener mucho cuidado. No nos importa lo que hayan dicho o visto otros. Otros hicieron su juicio a su manera, determinaron a su manera. Nosotros estamos obligados a sentarnos y probar por la ley y el testimonio en qué cosa está el error y en qué cosa está la verdad. Muy bien, habiendo comprendido eso, fue que Juan se atrevió a decir acerca de Jesucristo que era el Mesías, contrario a lo que pensaban los demás. Seguimos leyendo ahora acá. Uno de los principales problemas, dice la lección, de algunas interpretaciones modernas de la profecía bíblica es que no reconocen que las raíces de éstas se encuentran en la revelación previa del Antiguo Testamento. Es decir, tratan de buscar la comprensión de las profecías del Nuevo Testamento, por ejemplo, de Apocalipsis, pero no quieren leer el Antiguo Testamento para recibir luz de parte del Antiguo Testamento para la comprensión de esa profecía del Nuevo Testamento. Muchos llegan a desechar el Antiguo Testamento y solo creen en el Nuevo. Definitivamente personas que hacen eso ya desecharon la verdad. No hay ninguna esperanza mientras no regresen al conocimiento completo de la palabra. Porque en el Nuevo Testamento no vas a encontrar las razones por las cuales escribieron los apóstoles lo que escribieron. En cambio, cuando lees el Antiguo Testamento, ahora sí entiendes por qué escribieron el Nuevo. El apóstol Pablo dijo, y que desde la niñez has aprendido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Y se estaba refiriendo al Antiguo Testamento más en particular. ¿Por qué? Porque en ese tiempo que escribió eso él, no existía todavía el Nuevo Testamento. Así que entendamos bien eso, ¿ya? Muy bien. Sigue diciendo más acá. En el caso del Apocalipsis, por ejemplo, Juan da por sentado que su público original conoce el Antiguo Testamento y en consecuencia utiliza conceptos que son familiares para su audiencia, y es que es necesario que para entender los símbolos proféticos se tenga que estudiar el Antiguo Testamento, donde se encuentran las explicaciones para los símbolos y sus significados, y aún para las historias que se necesitan conocer para las comparaciones. Esto es interesante, ¿no? Cuando Juan escribía para un público que en su mayoría eran gente que estaba adiestrada en el conocimiento del Antiguo Testamento. Fíjate, la mayor parte de gente en el siglo I, en el tiempo apostólico, eran gente que estudiaba y escudriñaba las escrituras que tenía a mano, vale decir el Antiguo Testamento. Entonces, sobre esas bases del Antiguo Testamento es que toditos ellos podían entender lo que decía el apóstol Juan.
Cuando Jesús estaba predicando, los que estaban oyendo eran gente que había conocido del Antiguo Testamento, que lo escuchaba en las sinagogas, que se predicaba cada sábado. Entonces estaban relacionados con esas historias. Así, hoy la gente dentro de la iglesia que está relacionada con la Biblia comprende cuando se le explican las profecías, pero aquellos que no están relacionados con las Santas Escrituras no van a comprenderlo. Así que es necesario que a la gente le tengamos que decir que tenga que estudiar su Biblia, ¿no? Sería maravilloso que todos los gobiernos en todas las naciones pudieran decir que en todo lugar se estudie la Biblia, ¿no? Y que cada quien pues tome la elección por sí mismo. Los colegios sí, más bien se puede ayudar, ¿no? Para que en los colegios se tenga que estudiar la Biblia, no con fines de empujar hacia una religión, porque lo malo de los colegios es que han tenido el curso de religión, y allí se les ha enseñado sacramentos de una iglesia en particular. Si el colegio era católico, se enseñaban los sacramentos católicos, las doctrinas católicas ya establecidas. Y si era un colegio evangélico, se enseñaban las doctrinas establecidas de los evangélicos, cosa que no debería de hacerse. Lo que debería de hacerse es el estudio de la Biblia como un libro más. ¿Comprendes? ¿Para qué? Para poder entender cuál es el mensaje que transmite la Biblia, no la institución religiosa. Esto sí debería de hacerse. ¿Por qué? Eso no es una imposición en el colegio, sino es un curso regular que se lleva en el colegio. Así nadie puede decir, están imponiendo que se tenga que poner la religión. ¿Y cómo se ha impuesto para que se ponga la evolución? ¿Y cómo se ha impuesto para que se ponga la matemática, la física, la química? No, son necesidades que se deben de llevar. Entonces la gente tiene el derecho de, por cultura general, conocer qué enseña la Biblia. Y si somos todavía de un hemisferio cristiano, de un lado cristiano, deberíamos aprender así la Biblia. Pero si inclinamos a la gente en la enseñanza hacia un sentido religioso, vamos a decir institucional, ahí lo echamos a perder todo, ¿no? Hay que dejar que la gente lea la Biblia. A ver, hagamos un poquito de memoria al tiempo de la Reforma de la Edad Media. Durante ese periodo, toda la gente leía la Biblia. Muchos se unían a pequeños grupos que eran el protestantismo, se unían a pequeños grupos donde estudiaban, pero al final todos sabían que había la libertad del estudio de la Biblia y de seguir sus principios. Cuando la gente discutía en ese tiempo por cuestiones de conocimiento bíblico, podían discutir libremente. Ninguno se procuraba imponer al otro por la intolerancia, sino que contrario a eso, procuraban encontrar más conocimiento de parte del otro. A ver, ¿qué conoces tú más? Puede ser que tú conozcas más, pero entrábamos en la discusión. La discusión hacía posible saber cuál era el conocimiento del otro. Así, si así se utiliza el medio, es bueno. ¿Sabes por qué? Porque entonces toda la gente va a estar relacionada con la Biblia. Solo así se puede mantener sano al mundo. Y ahí ningún ateo puede decir, no, yo no quiero leer la Biblia ni el otro. No, ¿por qué? Porque es un asunto que simplemente se va a tratar de cultura general, para que todos tengan una idea de lo que dice la Biblia, y cuando alguien enseñe, vean si lo que está enseñando es lo correcto. Con un mundo así, donde toda la gente pudiera tener la oportunidad de leer el libro, no con un compromiso a juntarse con una institución, sino más bien con el deseo de querer conocer de qué se trata el libro, olvídate, tendríamos un mundo superpoderoso. Por así decir, ilustradamente, ¿no? No habrían extraterrestres que vengan a invadirnos la Tierra, no podrían. Serían simplemente, si vinieran, serían niños a nuestro lado. Así. No podrían dominarnos jamás, solo por el conocimiento intenso que produce ese libro, ¿no? Y solamente porque la gente lo tenga que leer. Así debería de ser, ¿no? Sería una maravilla, pero también bajamos a lo que está pasando y vivimos dentro de esta realidad, pero solamente empujamos a que la gente pueda pensarlo y tomarlo en cuenta, ¿no? Hay quienes lo toman en cuenta y lo hacen. Gloria al Señor por eso, ¿no? Muy bien, seguimos leyendo. Debería de haber entonces un conocimiento del Antiguo Testamento para entender el Nuevo. Hay algunas explicaciones para los símbolos y sus significados y aún para las historias que se necesitan conocer para las comparaciones, sin duda, ¿no? Cuando tú lees las profecías, si quieres entender el significado de los símbolos, vas a tener que hacer comparaciones con el pasado.
Hay muchas cosas que se dicen en el Antiguo Testamento para poder entender el significado de los símbolos de las profecías del Apocalipsis. Así que entonces es indispensable que tú tengas que leer la historia. Por ejemplo, aquí se hacen menciones, ¿no? ¿Quién es Jezabel? ¿Quién es Balaam? Etcétera. Cuando tú vas al Apocalipsis se habla acerca de una mujer profetisa Jezabel. Si tú no conoces quién es Jezabel, nunca vas a poder relacionar lo que está diciendo la profecía con los hechos que deben acontecer. Si tú no conoces quién es Balaam, mucho menos vas a entender el por qué se lo menciona en las profecías apocalípticas. En cambio, cuando ya te has relacionado con el Antiguo Testamento, captas lo que dice el Nuevo Testamento. No hay nada que el Nuevo Testamento diga contrario a lo que dice el Antiguo Testamento. ¿Sabes por qué? Porque el Nuevo Testamento salió en base al conocimiento que se tenía del Antiguo Testamento. Así de sencillo. Muy bien. Así que los que rompen la Biblia en dos y solamente creen en uno de los testamentos están totalmente equivocados, ¿no? Para facilitar esta tarea, todo miembro de iglesia debe trabajar y escudriñar la palabra. Esto es lo que se tiene que hacer. El año bíblico, ¿no? Todos los miembros de iglesia están, vamos a decir así, en el privilegio, si no es el deber, de tener que estudiar toda la Biblia para estar relacionados con lo que enseña el pastor o el predicador cada sábado. Si no estamos relacionados con lo que enseña el predicador, lamentablemente podemos terminar contrarrestando las labores de Dios en la tierra. Así de sencillo, como lo hicieron los fariseos, ¿no? Muy bien. Para facilitar entonces esta tarea, los dirigentes tienen este trabajo para el pueblo. Se les da el diezmo con este fin, no solo como una remuneración de trabajo por cartón, pues ellos deben hacer entender estos símbolos. Ahora, pastor, ¿por qué se le llama pastor? Porque pastorea. ¿Qué cosa es el pasto? La palabra de Dios. El pastor está obligado, escúchalo bien, no solo es su privilegio. Es una obligación, porque recibe un sueldo, el tener que enseñarte la Biblia. Para eso es pastor. No es pastor para venir a decir, hermanos, por mi experiencia el Espíritu Santo me visitó, sentí su voz, soñé, me habló, siento que tengo que decir. Nada de eso, guárdatelo para ti. Quizás te sirva, quizás. Eso no sirve. El pastor solo tiene un trabajo que hacer cuando viene a la iglesia. ¿Cuál? Enseñarte la Biblia. Tomar cada capítulo de la Biblia y adoctrinarte. La persona que ha llegado a la iglesia requiere de ser adoctrinada y luego de eso, de ser capacitada para ir a enseñar a otros eso que aprendió. Es todo lo que tiene que hacer. La iglesia no tiene más nada que hacer con una persona. Si la iglesia a esa persona la lleva a otro terreno, aparte de la Biblia, te voy a dar el conocimiento. ¿Por qué? Porque el ser humano es físico, mental, espiritual y social, ¿no? Y ese es cuento de engaño. Eso no sirve para nada, no existe. Búscame un texto en la Biblia que diga eso, no lo vas a encontrar, ¿ya? Entonces, cuando la persona viene al colegio, a la iglesia, viene como a un colegio, como alumno, a eso viene. Cuando la gente venía ante Jesús, Jesús los instruía, les hacía comprender las Escrituras, les hacía encabezar la verdad. De eso se ocupaba. Eso es ser un maestro en la fe, un pastor. Así que entonces al pastor se le paga para hacerte entender cada símbolo de la Biblia, cada historia de la Biblia. Tú vienes a la iglesia solo porque quieres saber qué dice la Biblia, qué pide Dios de ti. Entonces, si el pastor no te habla con la Biblia y solo te viene a contar historias hasta de sus viajes, porque hay algunos pastores que suben al púlpito y empiezan, hermanos, por la gracia de Dios me he ido hasta Dubái, por la gracia de Dios he pasado por Francia, las bendiciones ricas de Dios no son de tu bolsillo, son las bendiciones ricas de los bolsillos de los feligreses, lamentablemente. Y terminan contando sus historias de que se fueron a Belén, a Judá y a Jerusalén. No, eso no le importa al pueblo, ¿entiende? Tú eres pastor, el pastor solo tiene un trabajo que hacer. ¿Cuál? Guía a la persona a la Biblia y hazle entender qué dice el libro, porque se supone que tú llegaste a ser pastor y entendiste la salvación por el libro. De otra manera no le entendiste. La institución no tiene nada para darte, así de sencillo. Ninguna institución religiosa
tiene nada para darte a ti. Las instituciones religiosas solamente son centros en los cuales hay pastores que te van a pastorear enseñándote la Biblia y la Biblia sola, porque tú solo vas a eso, no vas a otra cosa. ¿Quieres entender el libro para saber qué cosas significan sus símbolos y saber cómo salvarte? Punto. Terminada la tarea del pastor así, la persona que aprendió ahora se convierte en un eslabón en la cadena para ir a traer a otros. Ya está, y así se termina la obra. Muy bien, para facilitar esta tarea, el pastor, los dirigentes tienen este trabajo para el pueblo y se les da el diezmo con este fin. Ellos se han entrenado para esto. Si ellos no lo hacen, otros lo harán. Es decir, cuando el pastor dentro de la iglesia no cumple con su deber de tener que enseñarle a la gente los símbolos y significados de la Biblia, Dios levantará a otros, ahí dentro de su propio pueblo. Y muchas veces cuando se los levanta, como a Jesús, hay dirigentes que se les oponen, mayor condenación se ganan, porque no comen ni dejan comer, cierran la llave de la ciencia, no entran ni dejan entrar. Así de sencillo. La llave de la ciencia es la llave de la profecía, pues el conocimiento de la palabra, ¿no? Ellos se han entrenado para esto. Si ellos no lo hacen, otros lo harán. Jesús dijo, las mismas piedras hablarán. Y en 1 de Pedro capítulo 12 nos dice, en todo el capítulo, que las piedras representan a cada miembro de iglesia, a los laicos. Vosotros también como piedras vivas sed edificados, dice el apóstol Pedro, en una casa para el Señor. Así que entonces los miembros laicos hablarán cuando no hablan los dirigentes de la iglesia. Y lo peor es que cuando las piedras comienzan a hablar, a las mismas piedras las quieren callar. Esto es tremendo, ¿no? En fin, peligro de los líderes de querer limitar el conocimiento. Muchos no conocen el ABC profético. El cumplimiento profético no se da porque los líderes de la iglesia lo digan. Esto es lo primero que hay que entender. La profecía no es cuando el pastor lo dice. Hay pastores que, ¿sabes qué dicen? Dicen así. Ese que está predicando las profecías está adelantándose. No está hablando conspiracionismos por ahí, teorías conspiranoicas. Está dando el tiempo, el día y la hora nadie sabe, no es el momento de predicar así, ¿no? O sea, estos creen que son los dueños de la verdad. Y cuando Dios levanta a otras personas, todavía estos se atreven a frenar a esos a quienes Dios está levantando para decir eso. Ese es un tremendo error. El líder de la iglesia, el pastor, él no decide cuándo se cumple la profecía, por favor. Hay hermanos que dicen, cuando los pastores nos digan, quiere decir que es el momento. Pero el hermanito nada más lo está diciendo por su estudio personal. ¿Qué le vamos a creer? Discúlpame, pero ese era Juan el Bautista. Y no le quisieron creer por eso. Ese era Jesús y no le quisieron creer. Esos eran los apóstoles, no les quisieron creer. Esta gente siempre decía, Dios puede levantar mensajeros, como lo hizo con Elías, como lo hizo con Juan, con Jeremías. Y cuando Dios levanta uno como eso, dice, cuidado con el fanático ese, cuidado con ese divisionista. Y le empiezan a hacer persecución, hablan contra él, lo desprestigian, buscan cualquier error de la persona para poder degradarla. Cuando estos están bañados de errores, están bañados de inmundicia. Eso les pasa porque no aman a Jesús, no aman su verdad. Amar a Jesús es amar sus profecías. Todo el que lee todo el Apocalipsis recién está amando a Jesús. Antes de eso no estás amando a Jesús, por gusto te engañas. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para declararla a su siervo Juan, para que todos aquellos que lo escuchen sean bienaventurados, los que guardan y oyen las profecías de ese libro, porque el tiempo está cerca. O sea, tú no eres bienaventurado si no lees el Apocalipsis, es decir, no tienes el amor de Cristo, así de sencillo. Cualquiera que quiera decir lo contrario de lo que estoy diciendo y por eso blasfeme y diga que estoy equivocado, que lo diga, pero así no dice la Escritura. La Escritura dice otra cosa, acabo de mencionarlo. Y si dicen que estoy equivocado en lo que estoy diciendo, la Biblia les dice a ellos, ustedes son los equivocados, porque eso es lo que está diciendo la Biblia, no yo. Así que entendámoslo bien.
Por eso, si tu pastor te dice que no hay que leer el Apocalipsis, que es un libro cerrado, que no se entiende, es porque tu pastor no ama a Jesús, no lo conoce, es un impostor. Porque solo el que lee el Apocalipsis conoce a Jesús, porque es el testimonio de Jesús. ¿Puedes entender eso o no? Ya, así de sencillo es. Más aún, el cumplimiento profético no se da porque los líderes de la iglesia lo digan, sino porque se cumple al pie de la letra lo que la palabra de Dios lo dice. Así de sencillo. Si la Biblia dice algo que está ocurriendo, yo no voy a esperar a que el pastor diga si es verdad o no es verdad. Nunca voy a esperar eso. La Biblia lo dice y esa es toda la verdad. Así es como Dios trabaja. Para eso el Señor ha dejado las bases. Tenemos la Biblia, tenemos los testimonios en nuestro caso. Es una gran maravilla, porque ya no hablamos por hablar. Cuando hablamos del Apocalipsis, del capítulo 13, del capítulo 14, del 17, del 18, no estamos hablando imaginaciones, estamos hablando lo que el espíritu profético ya determinó. Y por lo tanto nadie puede decir, estás hablando lo que no es. Si hay algunos que dentro de nuestra dirigentes, pastores, contradicen al espíritu de profecía, así abiertamente, dice, claro, ahí lo dice, pero no es así. Yo también tengo mi propio estudio, dicen. Y esos mismos son los que cuando tú presentas tu propio estudio, son los primeros en decirte que eres fanático, que estás dividiendo la iglesia. ¿Cómo ellos sí se atreven? Escuché a un pastor que, por ejemplo, decía así, ¿no? Para mí, personalmente, el sábado no es la señal de Dios, ni tampoco se lo va a guardar en el cielo. Para mí, dijo él, ¿no? ¿Por qué no lo disciplinan? ¿Por qué no le sacan del cargo? Pero este mismo es el primero que dice que aquellos que están predicando la profecía están dando teorías de conspiración, que están hablando de más. ¿Con qué cara puede atreverse a decir eso? Y hay hermanos que lo tienen como el gran santito de la iglesia, ¿no? Dice, no, es un hombre consagrado, su padre es otro hombre consagrado, su abuelo es otro. Y sacan toda la trayectoria. Pero ¿qué importa todo eso si el hombre está diciendo una mentira? Está haciendo el papel de un falso profeta, un estafador de almas, al venir a decir cosas contrarias e inmorales a la doctrina bíblica. Eso no tiene sentido. Pero sin embargo, él sí se llena la boca para atacar desde su tribuna, como lo tienen en estima en la iglesia, como lo tienen como ganador de almas que llena estadios y bautiza millones. Entonces dicen, no importa que diga barbaridades. ¿Por qué? Genera platita. La platita se va, entonces nos vamos a quedar pobres. Y la iglesia se va a venir abajo. No les importa si está diciendo mentiras, solo porque tiene un cargo alto y porque jala gente. Cuando Cristo venga le va a decir, ¿y a mí qué me importa que hayas jalado gente, hijito? No me interesa. Solo me importaba una cosa, que prediques la verdad. Y si toda la iglesia dice, Señor, pero por él se han ganado tantas almas, se han llenado iglesias, Jesús les va a decir, hijitos, a mí no me importa. Él tenía que predicar la verdad. Por tener poca vergüenza, por culpa de él, se ha perdido millones en la iglesia y en el mundo. ¿Te diste cuenta? Así de sencillo. Entonces, no es lo que el líder dice, es lo que se cumple de la profecía. Lo malo de los líderes es que ellos le ponen un parámetro del cual ni ellos ni nadie puede pasar. Miller fracasó por esto. Hoy si hay un chasco será por culpa de los líderes espirituales de la época. ¿Por qué hubo chasco, se acuerdan? Porque Miller se dejó guiar por los teólogos de su época que decían que la tierra era el santuario y que el fuego era la purificación de la tierra, la destrucción. Por creer en esas mentiras Miller fracasó. Hay que reconocer ese punto, ahí falló. Todo lo demás que dijo de la profecía, solo con Biblia, fue totalmente triunfador. ¿Por qué? Dio con la fecha de 1844, acertó con todas las fechas de los tiempos, todo. Pero por meterse en la idea tradicional de los líderes espirituales de la época, lo echó a perder. Y hubo el chasco. Menos mal que estaba profetizado que habría ese chasco. Dios siempre se adelanta, porque a Dios nada lo toma por sorpresa. Pero fíjate lo que pasó.
Y ahora, si hay otro chasco en este último tiempo es por culpa de los dirigentes, no va a ser por culpa de los laicos. Los laicos no van a llevar al chasco, eso es imposible, porque a los laicos nadie les hace caso, para que tengas la idea. Va a ser por los líderes. Estos andan hablando, cuidado con otro chasco, claro, y al dejar de predicar la profecía se van a dar un gran chasco. Así que después de todo no se equivocan si cuando dicen que puede haber otro chasco. Muy bien. No es el laico estudioso y consagrado el que yerra, sino el ministro arrogante y orgulloso que cree que por su profesión lo conoce todo. Así fracasaron los dirigentes del Sanedrín y llevaron a la ruina a la nación. La Biblia es suficiente para explicar los símbolos. Aún en los Salmos y Proverbios encontramos símbolos y su significado. Así se cumple que el Apocalipsis habla del pasado, presente y futuro. Apocalipsis 1:19. Se nota que siempre la historia se repite, Eclesiastés 1:9 y 10. Muy poco será necesario para echar un vistazo a la historia secular, pues la Biblia lo dice casi todo. Mínimos detalles de la historia se utilizarán solo para demostrar que se cumple lo que la Biblia dice. Esto es una gran verdad, ¿no? Cuando tú quieres probar la historia con la Biblia, solo tienes que tomar la historia de la Biblia. Por ejemplo, la Biblia te habla de los imperios de los cuales Apocalipsis te vuelve a hablar. Es decir, no necesitas tener que ir a Apocalipsis y luego buscar por ti, a ver el orden de los imperios, qué sigue, qué no sigue, no. ¿Qué dice la Biblia? Y la historia hará su trabajito. ¿Cuál va a ser el trabajo de la historia? Confirmar simplemente y decir, en efecto existieron estos imperios como la Biblia lo dice. Esto no es tan complicado, hasta un niño lo puede aprender. ¿Te diste cuenta? Es que el Espíritu Santo te puede enseñar más rápido. Cuando se dice que el Espíritu Santo te enseña a ver, quizás no se conozca este ABC del conocimiento de la verdad. Mira, cuando se dice que el Espíritu Santo te puede enseñar en un minuto lo que en años no te han enseñado en el colegio, es fácil. ¿Sabes por qué? El Espíritu Santo habla por la Biblia. Así que entonces cuando tú vas a la Biblia, te lees unos cuantos libros de la Biblia y ya te conoces la historia de que existió Egipto, que existió Asiria, que vino Babilonia, que le siguió Persia, que le siguió Grecia y llegaste hasta Roma. ¿Te diste cuenta? O sea, así de fácil. En segundos aprendes lo que en años no has aprendido en el colegio. Para que te des cuenta. A eso se le llama que el Espíritu Santo te puede enseñar. No simplemente porque lo va a hacer de una forma mágica, porque hay algunos que piensan que el Espíritu Santo es un mago. Se están equivocando. El Espíritu Santo hace milagros, no hace magia. Así que tenemos que entender cómo funciona. Los milagros significan por la palabra de Dios, por el estudio de la palabra. La magia significa que te viene de la nada. De casualidad se te pasa por la cabeza y le diste, mira, descubrí esto. Y se te vino, ¿no? Así no actúa el Espíritu Santo. Así que tienes que tener cuidado. Él te guía siempre a toda verdad. Muy bien. Muy poco será necesario para echar un vistazo a la historia, a lo secular. Mínimos detalles. Por ejemplo, los imperios principales de la historia, que es donde más se centra Daniel y el Apocalipsis, son mencionados en la Biblia de forma ordenada y mínimos detalles son para verificar el cumplimiento de estos símbolos. No usamos la historia para que ordene la Biblia. Eso no es verdad, pues, ¿no? No usamos la historia para que ordene la realidad, sino para conformar la realidad que presenta la Biblia, confirmar. Fíjate, cuando estudiamos nosotros la historia no es para probar que la Biblia tiene razón, sino estudiamos la Biblia y vemos que en la historia está confirmado el asunto. Es decir, solamente la historia queda confirmada porque la Biblia ya lo había ordenado todo. En la Biblia dice Egipto, Asiria, Babilonia, Persia y Grecia. Cuando vas a la historia, comienzas a tomar trozos de la historia hasta que la juntas toda y dices, en verdad, así era la historia. Y cuando en la historia encuentras algo de más que la Biblia no dices porque la historia le aumentó. Sí, ya sabemos que los historiadores nunca han sido fidedignos. No hay un solo historiador en toda la historia del mundo, valga la redundancia de palabras, que haya sido fidedigno en todo lo que ha dicho. No hay. Así que jalamos de todo lado. La Biblia es la que arma la historia, en otras palabras. Porque entonces la Biblia dice, así pasaría, así y así y así. Y cuando ves los acontecimientos y un historiador escribió lo que el otro no escribió, esa parte va encajando en lo que dijo la Biblia. Cuando se arma así la historia, recién la historia se vuelve real. Así que nunca por nunca es al revés. La Biblia ordena todo. Eso solo para los que han entendido, porque el que no ha entendido nunca va a entender nada. No usamos la historia para que ordene la realidad, sino para confirmar la realidad que presenta la Biblia.
Así, quien estudia el Antiguo Testamento se vuelve docto en las escrituras proféticas. Cuando Pedro habla de los doctos, está hablando de los que estudian el Antiguo Testamento. Dice, el indocto y el inconstante tuerce. ¿Quién es indocto? El que no ha leído el Antiguo Testamento para entender el Nuevo. Así, sencillo, ¿no? El doctorado de la Biblia se encuentra en el mismo libro, no en la universidad donde te enseñan teología. No. Ellos son doctores en teología, amén, muy bien por ello, pero no son doctores en Biblia. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Sí, entiéndelo, y es momento que se sepa, que se conozca que es así. Sí, porque hay muchos que dicen, no, pero estudiar teología puede ser doctor en Biblia. No, que no te engañen, ya se acabó la mentira. ¿Ya? Docto en la Biblia es docto en el Antiguo Testamento. Cuando te conoces el Antiguo Testamento y eres docto para entender el Nuevo. Y cuando conoces los dos testamentos ya eres docto para entender las profecías bíblicas. Así de sencillo, no es por otro lado. El doctorado del cual habla 2 de Pedro 3:15 al 17 no se basa en algo extra al conocimiento de la Biblia. Lo que ellos querían era que el pueblo leyese las escrituras del Viejo Testamento y en base a eso pudieran comprender lo que ellos explicaban. Así se hacían doctos. Obvio, solamente los que han estudiado el Antiguo Testamento captan cuando los apóstoles predican. Después por gusto es. No van a captar nada, lo van a captar al revés. Un día escuchaba a un predicador que tomó Romanos capítulo 8 y comenzó a leer versículo por versículo. Cualquiera que lo escuchaba decía, qué hombre para más inteligente, cómo explica versículo por versículo. Ahora sí entiendo la Biblia como debe de ser, ¿no? Oiga, y cuando explicaba cada uno de los símbolos que estaban ahí en Romanos capítulo 8, los explicaba a su manera, le sacaba su propia interpretación. Decía, ahí la Biblia dice, los deseos de la carne no pueden agradar a Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¿Te das cuenta? Como los deseos de la carne no se sujetan a la ley ha sido crucificada por Cristo. Ya no necesitamos obedecerla porque porque la carne no se sujeta a la ley. Así que ahora vivimos del Espíritu porque dice, con el Espíritu matas el deseo de la carne. Lo que necesitas, hermano, es el Espíritu Santo, decía el predicador. ¿Ves? Acá lo dice Pablo. ¿Y cómo recibes el Espíritu? Pídelo. Cristo dijo claramente, pedid, se os dará. ¿Y cómo vas a saber que lo has recibido? Un fuego que te va a entrar por la cabeza, te va a llegar hasta los pies, vas a sentir fuego dentro de ti. Es el Espíritu Santo que descendió sobre ti. Y tú te quedabas y decías, ¿y este de dónde ha sacado tanto? Parecía ser pues un divino que estaba explicando, ¿no? Cuando Romanos 8 ni siquiera se refiere a eso. Nada tenía que ver. Él leía solamente lo que estaba diciendo ahí el capítulo y lo explicaba según él le parecía que era así. Indocto, inconstante, torcía las escrituras para su propia perdición. ¿Por qué? Para entender esos símbolos tú tienes que conocer el Antiguo Testamento. ¿A qué se está refiriendo el asunto de la carne, del espíritu? Si no conoces los símbolos, ¿para qué te atreves a hablar de Biblia? ¿Cuántos hay que la quieren explicar a la Biblia, no? Leen trocitos y se hacen los muy conocedores, ¿no? Leen un pasaje, un texto y 1 hora predican para el texto. No sé de dónde le sale tantas palabras, pura mentira, ¿no? Hay que comparar un texto con otro texto. Hay que dejar que la Biblia hable, déjalo hablar a Cristo. ¿Qué tanto hablas tú? Entre comillas, aburres. Lee la Biblia, con la Biblia en la mano es que tienes que comparar. En fin, pero cada quien. Hoy la Iglesia Adventista se supone que es la depositaria de estas verdades y las enseña para facilitar el estudio de la gente. No necesitamos que empiecen desde cero. Fíjate, es necesario que la gente conozca el Antiguo Testamento para entender las profecías del Nuevo Testamento hasta el Apocalipsis. Pero para que la gente ahora pueda ubicarse, Dios ha levantado a la Iglesia Adventista del Séptimo Día para que ubiquen las verdades que van a hacer posible que la gente comprenda todo lo demás. El mensaje de los 3 ángeles está diseñado, es el Evangelio. No hay otro Evangelio aparte de los 3 ángeles, ¿no? Hay algunos que aparte de los 3 ángeles predican su Evangelio, ¿no? Yo no sé de dónde lo sacan. Dice, no, está bien, los 3 ángeles, nadie dice que no, pero esos son mensajes de advertencia. El tercer ángel solo es advertencia, ¿ah?
Pero el evangelio es el que tenemos que predicar. Cuando dice evangelio eterno está hablando de Jesús muerto en la cruz, que derrama su sangre para el perdón de tus pecados y así puedes ser salvado por él, justificado por él. ¿Ves? Ese es el evangelio. Ya todo lo demás es simplemente la advertencia. Esa es una explicación vaga, sin sentido. Eso es error teológico, si queremos llamarle así, desde el lado de teología. Y es un error espiritual de un indocto, de un inconstante que tuerce las Escrituras para su propia perdición. ¿Comprendes eso? De manera que entonces tenemos que tener cuidado. El mensaje de los 3 ángeles es un diseño para entender toda la verdad de Daniel y el Apocalipsis. Es un resumen. Y nosotros tenemos que predicárselo al mundo o seremos condenados, aunque hayamos hablado del amor. ¿Te diste cuenta? Cualquier pastor o predicador dentro de la iglesia que tú lo escuchas, que habla de la familia, del hogar, del amor, y no habla de Daniel y Apocalipsis, ya está condenado por Dios. Ese no va a ir al reino de los cielos. Por gusto puede decir lo que quiera, puede inventar lo que quiera, puede difamar lo que quiera, puede decir todas las inmundicias que quiera. Hable, tiene boca, pero que vaya al cielo no va a ir. Así de sencillo. ¿Para qué vamos a engañarle? La Biblia es clara, la Biblia no miente. Así que los que se desvían de la verdad y no quieren predicar lo que Jesús manda, han perdido por completo la oportunidad de ser llamados para el cielo. Pero si como Jonás se arrepienten y le piden perdón al Señor y hacen lo que no han hecho, ganan sus almas. Así de sencillo. Eso está en la decisión. Pero así como están, no llegan ni siquiera a la puerta del cielo. Han engañado y han mentido. Indoctos e inconstantes tuercen las Escrituras para su propia perdición. Hoy la Iglesia Adventista entonces se supone que es la depositaria de estas verdades, que enseña para facilitar el estudio de la gente. No necesitamos que empiecen desde cero, porque se dice que la Iglesia Adventista, de quienes escribió que aquellos que la conocieran serían bienaventurados. Así dice Daniel 12:13, ¿no? Dice, bienaventurados los que lleguen a 1335 días, felices porque iban a ser la iglesia adventista, iban a aprender en esa iglesia con facilidad toda la verdad del Antiguo Testamento en relación con la profecía de Apocalipsis. Apocalipsis 1:3 vuelve a repetir, bienaventurados todos aquellos que leen, oyen, guardan la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. O sea, la iglesia fue llamada para eso, los que conocen a la iglesia deben ser felices, pero si conocen a la iglesia y no conocen la profecía, son infelices. Ya que estos son el siervo de Dios que su ángel les ha dado a conocer estas verdades para dárselas al mundo entero. La obligación de la misión de la iglesia debería hacerse ya mismo seminarios del Apocalipsis y Daniel y hablar con seguridad de las verdades predichas en estos libros. Si no lo hacemos, la sangre de la gente será derramada sobre nosotros. Por eso, esta obra la hacemos como iglesia, es decir, como miembros. Si los dirigentes, al igual que en tiempos de Jesús, no quieren hacerlo, nosotros debemos hacerlo siguiendo el ejemplo de Cristo. Jesús hizo su obra como miembro laico de iglesia y nos mostró las libertades y derechos que tiene el laico de comunicar la verdad al margen de lo que dijeran los dirigentes, porque él sabía muy bien que la sangre del pueblo caería sobre su cabeza si no cumplía su misión individual como miembro de iglesia. Así que ya sabes, tienes que seguir el ejemplo de Cristo. Domingo 6 de abril, el principio de la primera mención. En términos generales, la primera vez que se menciona un concepto o símbolo en la Biblia, sobre todo si esto ocurre en los primeros capítulos de Génesis, se establece allí una comprensión general de ese concepto para ayudarnos a entender cómo se utiliza más adelante. La primera profecía está en Génesis 3, 15 al 17, ¿no? Donde el Señor promete que la simiente santa vendría a pisar la cabeza de la serpiente, es decir, la llegada del Mesías. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que todas las profecías están centradas en el Mesías. Cuando leemos el libro de Daniel, nos habla de las profecías, tiempos exactos para la llegada del Mesías en su primera venida. Y nos señala hacia el tiempo de su segunda venida. Y cuando leemos nosotros el Apocalipsis, leemos acerca de Jesucristo, de cómo es que desde el capítulo 1 se le ve a él representado con toda su divinidad y poder. Y todo el libro de Apocalipsis se centra en la segunda venida de Jesucristo, ¿no? Hay algunos que astutamente, cuando alguien está predicando el libro de Apocalipsis o Daniel, dicen, hay que ser más cristocéntrico.
discúlpame, parece que nunca has aprendido las pruebas. Eso pasa por la ignorancia, ¿te das cuenta? ¿Cómo tú vas a decir que Daniel y Apocalipsis no son cristocéntricos? ¿De qué estás hablando? ¿Qué te ha pasado? ¿Dónde se te quedó la teología? ¿Ah? Digo eso, ¿sabes por qué? Porque muchos de estos teólogos son los fracasados para esta obra. ¿Por qué? Porque son los que más atacan a la verdad de Dios. Ven que algún hermano por ahí, un laico, se está levantando a predicar Daniel y Apocalipsis, el mensaje de los 3 ángeles, que es lo mismo. Comienzan a decir, este hermanito que está hablando no está bien, está fuera de la iglesia, es divisionista, está fuera de la organización. Y esta gente no se da cuenta de que esos libros de Daniel y Apocalipsis se centran en Jesucristo, que es su testimonio, y terminan diciendo lo que pasa que son un poco conspiranoicos, un poco fanáticos. ¿Quién te dice fanático? Míralo, ¿quién todavía? ¿No? En fin, lo digo con mucho amor. Entonces, ¿qué pasa? Estos mismos cierran el paso y terminan declarando todavía así para desanimar, ¿no? Porque ahí siempre todavía quedan tontitos en la iglesia, ¿no? La Biblia les llama los ilusos, pues, ¿no? Los que se dejan pues convencer con facilidad por estos hombres que a veces se creen los dueños de la sabiduría, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces estos se acercan a la iglesia y dicen, hermanitos, momentito, nadie dice que no hay que estudiar Daniel y Apocalipsis, pero hay que ser más cristocéntricos. Oigan, con eso hacen la labor del diablo. Ellos son satacéntricos, porque inmediatamente con eso muestran fobia por la profecía. Son fobioproféticos. Así de sencillo, ¿no? O sea, tienen terror a la profecía. No aman a Jesús, lo odian, porque eso es odiar a Jesús, no querer escuchar su testimonio. Y para mentirle a la gente le dicen, es que hay que ser más cristocéntricos, hermanos. Discúlpame, para hablar eso es una barbaridad. Quien diga esas palabras ya debes de tenerle por gentil y publicano. Así tenga 7 cartones de pastor. Porque te voy a decir por qué. Porque en el libro de Daniel es donde se habla de la llegada del Mesías, del tiempo en que tenía que venir y de la obra que tenía que hacer. Y en ese mismo libro se dice que ese Mesías volverá por segunda vez. Y cuando vas al Apocalipsis ves la obra de ese Mesías que vino hace 2000 años, qué cosa está haciendo en este momento en el cielo. Así que, ¿de dónde han sacado que esos libros no son cristocéntricos? ¿De qué están hablando? Céntrense más bien. En fin, ojalá que lo puedan entender nuestros hermanos. ¿Cómo se cumplen los símbolos desde el Génesis? La mujer, la serpiente, la simiente, el pecado, la muerte se vuelven a repetir en Apocalipsis, donde vemos una mujer luchando con la serpiente antigua, Apocalipsis capítulo 12. En fin, por eso se nos dice que Juan escribió acerca de todo lo que tenía que ver con el mismo Génesis. ¿Ves? O sea, si no entiendes Génesis, ¿cómo vas a entender el Apocalipsis? No lo entiendes para nada. No vas a saber de qué se trata. ¿Sabes cómo vas a hacer? Acá se va a notar tu peor error. Mira, vea. Cuando te digan el Apocalipsis, ¿has visto, has leído? No, ¿por qué? Porque solo habla de dragones, de cachos y cuernos. Me da miedo. Ya, ahí se nota que esa persona ni siquiera ha leído el Génesis. Y todavía, ¿sabes qué dicen esas personas? Por eso yo no leo mucho Daniel y Apocalipsis. Pero yo sí, lo demás sí creo. Claro, lo demás crees, pero ¿lo lees? El que lee Génesis ama el Apocalipsis. El que lee Mateo ama el Apocalipsis. El que lee Marcos, Lucas y Juan ama el Apocalipsis. Pero si dice que ha leído esos libros y que no le gusta el Apocalipsis, es porque ni siquiera ha encabezado lo que ha leído. No le creas. No tiene derecho a subir al púlpito a enseñar quien no ama el Apocalipsis. Porque el que no ama el Apocalipsis es porque no ama la Biblia. Todo es un conjunto, todo está unido, es una sola verdad. Tú no puedes amar parte de la Biblia y parte no. No le creas al que dice eso, es mentiroso. Un pastor decía, bueno, yo de la Biblia, de Cantar de los Cantares, no creo. Proverbios tampoco, es una locura para mí. Así no le creo, decía, ¿no? Pero todo lo demás sí creo. Ese es mentiroso, no le creas nada. Él está dando su opinión que es absurda, zafada y no tiene sentido, ni pies ni cabeza. Cuando tú entras a pastorear a la iglesia,
Tú no tienes libros favoritos en la Biblia, ¿entiendes? Cuando entras a pastorear a la iglesia, toda la Biblia tienes que enseñarla. Dios no te ha dicho, vas a enseñar esta parte y aquella no. Estás prohibido de hacer eso. El día que haces eso, para Dios eres un falso profeta. Así de sencillo. Y para los miembros que son hijos de Dios, porque también hay hijos del diablo en la iglesia, la cizaña, porque dice claramente, el enemigo la sembró, son los hijos del enemigo. Entonces, dentro de la iglesia, los que no aman las profecías son del diablo, así de sencillo. Cualquiera que diga lo contrario queda en error contra Dios, porque así de sencillo es, no hay más claridad que esa, ¿no? En fin, la seguridad de la Biblia como base histórica. La Biblia es una historia ininterrumpida desde la primera civilización que acabó con el diluvio y le siguió la era patriarcal. Luego de esto le sigue el nacimiento de una nación como pueblo de Dios, guiada por los profetas de Dios, y seguido por los jueces y luego los profetas y luego los reyes, y le siguen las profecías de Daniel, mostrando el futuro de los acontecimientos que seguirían de allí en adelante hasta los días de Jesús el Mesías, y la fundación del cristianismo y la obra de Jesús como intercesor entre sus iglesias, y las luchas de esta y el nacimiento del remanente final, como la séptima iglesia apocalíptica que se enfrentará a los peores poderes de la historia, y su victoria final con el castigo de los impíos y el establecimiento eterno del reino de Jesucristo, con la destrucción de Satanás. Todo esto se convierte en la comprensión de la profecía. Interesante. Eso es todo lo que tenemos que aprender. ¿Qué es el plan de salvación? Es otro punto que se menciona en la lección. La profecía es la historia del plan de salvación. Esto es lo primero que tienes que entender, hermano mío. El plan de la salvación es la profecía. Capta, por favor. No hay otro plan de la salvación, porque plan significa la planificación que Dios ha hecho desde el principio para lograr la salvación de la humanidad. Todo eso se llama el plan de la redención o plan de la salvación, y eso está consignado en la profecía. Así que decir el plan de la salvación y dejar las profecías es una locura, no tiene nada que ver con Dios. Desde el inicio, al prometer a la pareja pecadora la llegada del libertador, toda la profecía ha girado en torno a él solamente. Por eso se llama el testimonio de Jesús. Esta enseñanza es el amor de Dios. Por todo esto, es necesario que se estudie toda la Biblia de parte de la Iglesia de Dios para poder entender las profecías bíblicas. Ahora te das cuenta. Esto es tremendo, ¿no? A eso se le llama el plan de la salvación, al estudio de la profecía bíblica completa. Si tú no estudias la profecía, no hay nada de plan de salvación. Yo no sé de dónde sacan plan de salvación, ¿no? Hablan el plan de la salvación. Daniel y Apocalipsis le dices tú, no, estamos hablando de la cruz de Cristo. ¿De qué están hablando si no conocen la verdad? No tiene ningún sentido. Un poquito más atrás. El asunto se va poniendo aquí ya más candente, ¿no? Porque se empiezan a hablar cosas que en realidad no son. Muy bien. No, sí, vamos un poquito más allá. Lunes 7 de abril, la comprensión del amor de Dios. Ahora bien, se nos lleva ahora a comprender el amor de Dios en todo este libro de Génesis y el Antiguo Testamento. No sé, bueno, hemos saltado a otro asunto porque estábamos hablando de otro. Pero bueno, vamos a seguir por el orden de la lección, ¿no? Y dice, no, pero es que el amor de Dios brilla en todo. Ya sabemos, pero estamos saltando de un asunto a otro. Así que tenemos que mantener el orden, porque a veces parece que estamos muy desesperados de que se nos vaya a ir el tema del amor y otra vez regresamos ahí diciendo, sí, está bien la profecía, pero todas nos hablan del amor de Jesús y tratan de ponerle el paño tibio, ¿no? Y muchos caen en esa trampa y terminan diciendo, sí, está bien Daniel y el Apocalipsis, pero es el amor es el centro de todo eso, dice, ¿no? Eso se llama fanatismo, te voy avisando, ¿eh? Es decir, estás en un estado donde no puedes salir de esa cárcel que te han metido, ¿no? Te desesperas rápido cuando estás hablando de las profecías de Daniel y Apocalipsis y rápido, el amor, dices, ¿no? O sea, se te ve desesperado, no se te ve sano. Mantén el equilibrio. Eso se deja notar hasta en estos escritos de la lección, ¿no? Se ve gente desesperada que parece que se le va de las manos las riendas, se asustan y creen que la gente se va a despertar, ¿no? Y dicen, no, cierre la piñala aunque sea para que se duerma, entre comillas lo digo, por lo que dicen por ahí en el mundo. En fin, la comprensión del amor de Dios.
El amor de Dios es el tema central de la profecía. Todo el plan de la salvación es el amor de Dios. ¿Te diste cuenta lo que está diciendo ahora la mensajera del Señor? No entiendo para qué sea. Si es el tema central de la profecía y todo eso es el amor, ¿por qué quieren saltar y decir, no, que el amor aparte de la profecía? No entiendo. Aquí la mensajera del Señor está diciendo, ese es el amor de Dios. El plan y fundamento de la salvación es el amor. Deseado de todas las gentes, 504. Así que entonces el asunto central es la profecía. No te olvides. Por lo tanto, estudiar las profecías nos lleva desde el inicio de los tiempos y el origen de la vida y el pecado, hasta el rescate de la humanidad y la final extirpación del pecado. En la profecía descubrimos que el amor de Dios está fundamentado en el trono de Dios que tiene como base su santa ley, Romanos 13:10, y que la rebelión contra la ley, trajo el dolor, la miseria, quitando la inmortalidad. Se muestra cómo Jesús sale al frente como un poderoso guerrero para destruir la influencia del poder satánico. Las armas del demonio son basadas en sabiduría distorsionada contra la sabiduría perfecta de Dios. ¿Te diste cuenta? De eso nos habla el amor de Dios. ¿De qué? De cómo se inició el pecado en el cielo y cómo Jesucristo sale para poder rescatar al hombre después de haber caído en la transgresión de la ley. De eso nos habla la profecía. Es decir, todo el amor de Dios está allí. ¿Cómo pueden separar muchos la profecía del amor? Es una barbarie. Es decir, la teología tal cual se ha enseñado en estos últimos años es pura mentira, es puro engaño, es puro error. Es un grupo de individuos que se han vuelto sentimentales y apasionados, porque se apasionan porque el metal se les va de las manos. Eso es nada más lo que los tiene locos. No quieren seguir la verdad, a pesar de que están viendo los acontecimientos que ocurren en el mundo. Siguen engañando. Ojalá se despierte. En cada historia de la Biblia se ve la protección del amor de Dios por su pueblo. En los enfrentamientos con el mal, donde Dios destruye a los malos. En la lucha contra la idolatría y el espiritismo se ve el amor de Dios. En su cruz y la educación de los apóstoles y sus luchas contra el paganismo y el establecimiento del cristianismo, durante la época primitiva de la Iglesia y la Reforma y el nacimiento del remanente, se deja ver el amor de Dios. En el juicio, en la segunda venida de Jesús. Vamos avanzando. Se ve el acto más grande del amor de Dios en el cual se agrupan todas las verdades de la Biblia y el establecimiento del hogar de los salvados donde el pueblo de Dios encontrará la paz infinita y el reposo y los lugares de recreo preparado para ellos. Todo esto es la historia del amor de Dios. Sin duda las profecías, cuando son estudiadas, engendran un amor puro y sin paralelos, que es el amor que se necesita para entrar en el reino de los cielos y su gloria. Dos tipos de amor, sin embargo, te vas a cuidar ahora para que entiendas qué cosa es el amor verdadero. El peor error es que el mundo ha conceptualizado el amor desde una perspectiva humanista y moralista, en lugar de dejar que Dios conceptualice el amor con su palabra. Por otra parte, el mundo religioso ha cometido el mismo error y lo ha convertido en un sentimiento en lugar de un estudio del carácter de Dios a la luz de sus leyes de amor pintadas en las Sagradas Escrituras. Juan 5, 38 y 42. Elena de White concluye su libro, El conflicto de los siglos, con las siguientes palabras: de aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Es decir, el amor está distribuido en todo lo que Dios ha hecho. Yo no sé por qué solo se centran en un punto para el amor. Es un error. Tenemos que hablar de todo el amor de Dios. En última instancia, el amor se relaciona con la ley de Dios y el plan de salvación. Romanos 13:10, Juan 5, 38 y 42. Martes 8 de abril, la pregunta de Isaac. ¿Dónde está el cordero? La primera mención bíblica de un cordero aparece en Génesis 22, es decir, en la misma historia que menciona por primera vez el amor. El cordero es uno de los símbolos más recurrentes del Apocalipsis, donde Jesús es llamado cordero, más de 20 veces. En una de las escenas más importantes del libro, la visita de Juan a la sala del trono de Dios en los capítulos 4 y 5, el cordero desempeña el papel central,
Pero ¿por qué desempeña el papel central? Eso también hay que poner pues en la lección, no solamente quedarse ahí. Por increíble que parezca, este mismo Cordero es presentado como el libertador que destruirá a los malvados impíos al final. Apocalipsis 6, 15 al 17, ¿te diste cuenta? Es decir, se está obviando la otra parte. Nunca se va a entender el por qué Jesucristo es el que desempeña el papel central en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis si no se lee todo lo demás que va a ser el Cordero. Ese Cordero como inmolado es el Cordero que abre los 7 sellos. Es el Cordero que al final se dice, tapadnos de la presencia de aquel que viene, porque el día de la ira del Cordero ha llegado y no hay quien pueda sostenerse en pie. ¿Te diste cuenta? Y sigue siendo el Cordero. ¿Por qué se quiere presentar unilateralmente la verdad? Solo de un solo lado y de acuerdo todavía con el criterio de los que quieren presentarla. No, deja que hable toda la Biblia, que se conozca. Mostrando su amor protector con su pueblo, a quien quieren exterminar con astucia, ya que Satanás hará creer que es por amor que se quiere exterminar al pueblo de Dios. Interesante. Mira, cuando tú lees el Apocalipsis, tú ves a Jesús como el Cordero de Dios que está frente al Padre y como el león de Judá que va a ser protector de su pueblo. ¿Ah? Y eso no se presenta. ¿Por qué no se habla de eso? ¿Por qué no se dice de eso? Se tiene que presentar la verdad completa y se muestra cómo este Cordero va a ser el que defienda a su pueblo de los poderes fácticos que se le van a levantar. Si tú no le avisas al pueblo que los poderes del mal van a enfrentarlo, a quererlo destruir, su sangre del pueblo caerá sobre tu cabeza. Porque una vez que Jesucristo es presentado en el salón del trono, allí se le da la potestad de abrir todos los sellos del Apocalipsis, todo el libro está abierto por él. Pero hay muchos que cierran esa verdad que Jesús abrió. Lo rechazan a Cristo, no dejan que presente su testimonio, solo quieren verlo a él como el Cordero inmolado. No quieren verlo más. En el salón del trono, Juan no solo lo vio a Jesús como el Cordero inmolado, lo vio también como el defensor de su pueblo. Y lo vio también en todo su testimonio que dio en el Apocalipsis, cómo Jesús pelearía contra los poderes fácticos, el dragón, la bestia y el falso profeta. Cómo lucharía contra los grandes de la tierra con el nombre de Babilonia. Todo eso no se presenta. Todo eso debe conocer el pueblo de Dios para poder decir de ese pueblo, bienaventurados los que oyen, los que guardan las cosas que están escritas en este libro, porque el tiempo está cerca. Mira cómo lo eliminan todo eso. En fin. En realidad será por el amor a sí mismo y a sus planes y el amor al mal que practican sus seguidores. Su lema de engaño será el amor, pero no basado en la ley de Dios. Es también presentado como un cordero en quien no solamente debemos creer por su sacrificio expiatorio, sino seguirlo por donde quiera que va. Al final en el Apocalipsis se ve al Cordero como el vencedor y es interesante ver que los salvados canten acerca del Cordero. Es decir, que predicarán la Biblia bien en relación con quién es Jesús. Así es como se dice en Apocalipsis 15, 1 al 6. Es decir, tenemos que tener cuidado. Hay el amor de Dios y hay el amor de Satanás. Es decir, no te vas a olvidar nunca, por favor, porque hay algunos que creen que solo hay un amor, que es todo el amor. La falsificación del amor que ha hecho Satanás también se llama amor. Fíjate cómo. Todos los que sirven al diablo es porque ¿qué? Porque le aman. Tú no puedes servir a quien no amas. Así que entonces los que sirven al diablo es porque le aman al diablo. Y el diablo también ama a su gente, ama a su manera. El amor que les dé el diablo es matarlos. Pues ese es su amor, pues él da así, es a su manera. ¿Tú le vas a decir que no es amor? Es su amor. Entonces él a los que ama también los conduce para su favor, para que todo salga como él quiere. Así que hay gente que le ama a él y hay gente a quien él ama porque la necesita para destruir a otros. Así que ten cuidado, no te vas a equivocar, no todo lo que dice amor es amor. Cuando el predicador te obvia las profecías y te habla del amor es porque está hablando del amor de Satanás. No te vas a engañar ahora, ya está claro, ya no vas a decir que eres inocente. Ten cuidado cuando te hablan así. Miércoles 9 de abril. La muerte, quizás el aspecto más cruel de vivir en un mundo separado de su creador, sea la forma en que la muerte acecha en el trasfondo de cada vida, lista para atacar en cualquier momento. El pecado fue el que introdujo a este enemigo, 1 Corintios 15, 26.
Como le llama Pablo, ¿no? El postrer enemigo que será destruido será la muerte, dice, ¿no? Hay algunos que dicen que la muerte te lleva al cielo, que te vas al paraíso después de eso. Bueno, entonces la muerte es un amigo, ya no es enemigo. No tiene ningún sentido, ¿no? ¿Cómo le llama Pablo y que Satanás lo quiere hacer, como le llama Pablo, y que Satanás lo quiere hacer ver como bueno, que nos lleva al cielo y nos da la inmortalidad? Pero pecado es transgresión de la ley, 1 de Juan 3:4. Y la paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23. Y el plan de la salvación se basa en esto: seremos salvados del pecado, Mateo 1:23. Es decir, de la transgresión de la ley, no quitando la ley, sino haciendo posible la obediencia a esta, Juan 15:10. No puede anularse jamás el amor, 1 de Juan 5:3, porque el amor es el cumplimiento de la ley, así que el que diga que la ley está crucificada anuló el amor. Para lograr esto, Jesús prometió cómo se haría el trabajo, no mintió. Muchos creyeron desde Adán y Eva que el Salvador vendría en cualquier momento. Esto provocaba errores, y por eso Jesús declaró las profecías concernientes a él mismo y cuándo llegaría, para que su pueblo supiese cuánto lo amaba Dios y cómo Jesús mismo vendría a quitar la muerte y a sacar la luz y la inmortalidad. Asimismo, hoy nos guiamos solo por la profecía para no desenfrenarnos creyendo algo distinto de esta. ¿Por qué Jesús tuvo que dar entonces las profecías? Porque el hombre cometería errores, se desenfrena. Fíjate en esto. Cuando se prometió la llegada del Mesías, de la simiente santa, Adán y Eva de veras creyeron que su primer hijo sería Jesucristo, Caín, porque pensaban que iba a salir, porque se dijo de la mujer saldrá la simiente. Entonces ellos entendieron como que el primer hijo sería el Mesías, pero no fue así, sino que fue Caín. Así entonces, para que no hubieran errores, el Señor declaró las profecías cómo acontecerían para que el pueblo se ubique. Eso se llama el amor de Dios, la protección de Dios. Guiar a su pueblo para que no se desenfrene. Sin profecía el pueblo se desenfrena, dice Proverbios 28:19. Así que tenemos que tener cuidado. 29:18. En esta se muestra cómo Jesús logrará la inmortalidad para su pueblo remanente al final del tiempo. El plan de salvación con sus profecías solo se centra en esto, en la salvación. Por eso se llama plan de salvación, pues no va a hablar de otra cosa. Si el problema de la muerte no fuera resuelto, ¿por qué sería nuestra vida inútil y sin sentido en última instancia? ¿Qué nos enseña este hecho acerca de cuán agradecidos nos debemos estar por lo que Jesús hizo por nosotros? Jueves 10 de abril, la serpiente. La serpiente no es otro que Satanás, Apocalipsis 12:9. Este comenzó una guerra en el cielo por su rebelión contra el gobierno de Dios, contra su ley. En un afán de tomar el reino de Dios, usurpándolo y quitando a Dios de su pueblo, de su puesto así. Es decir, Satanás quería usurpar el puesto de Dios, ¿no? Él llevó adelante sus enseñanzas ideológicas de sentirse Dios. Se sentía un Dios atrapado en el cuerpo de un ángel. Sobre esa base inició la introducción del pecado al ir contra la ley santa de Dios, Ezequiel 28:15-17. De allí en adelante buscó destruir la ley de Dios, ya que al destruirla el resultado es que se le adorara a él. Así que entonces, cuando el Génesis nos habla de la serpiente y Apocalipsis la vuelve a mencionar, nos está hablando del diablo, que es el autor de todo el mal. ¿Te diste cuenta? Si tú no entendieras el Génesis, no podrías entender el Apocalipsis, entonces, porque ahí se habla de la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Por qué se llama serpiente? Nunca lo sabrías, pero porque se le dice que en el principio se le llamó la serpiente, entonces dice la serpiente antigua, la que engañó a Eva. Ya puedes relacionar las cosas. Ya Eva ya la relacionas con la iglesia y a la serpiente con Satanás. La lucha ha sido de la iglesia desde el inicio del mundo con los poderes satánicos. La adoración es un tema clave en Apocalipsis. El autor y promotor de los falsos sistemas del culto es identificado como el dragón. Y la descripción de este querubín caído como una serpiente no es casual, sino que nos remite claramente al jardín del Edén, donde una serpiente persuadió a Adán y a Eva para que lo siguieran en su rebelión contra el Creador. Su obra consiste en lograr que los seres creados del universo se rebelen contra la ley de Dios. Esto es lo que busca la serpiente. Ha hostigado y tentado y presionado y abusado contra los fieles de Dios en primer lugar y contra los incrédulos y rebeldes para hacer pensar que Dios los aflige y que lo culpen de sus propias malas acciones, haciéndoles pecar para hacer creer al universo leal que nadie puede obedecer la ley o que no es ningún beneficio el obedecerla, sino que trae caos el hacerlo. Así atacó a los grandes hombres de Dios y los hizo pecar, y lo hace hasta hoy para querer demostrar que no debe creerse en la profecía. ¿Te das cuenta cuál es el engaño del diablo?
Muchos incautos y otros perversos trabajando en alianza con Satanás hacen caer a los fieles o los tienta haciéndoles trampas, y si no puede difama y acusa y calumnia o tuerce las cosas y declara que por eso nadie puede obedecer. Mira cómo Satanás se aprovecha, ¿no? Declara que la ley de Dios no se puede obedecer. Cuando ve a algunos que son fieles, les dice fanáticos. Cuando ve que cometen errores, les saca el provecho de los errores para decir que por eso no son fieles o no se puede obedecer a Dios. De todo se agarra, porque es diablo, pues. Otra cosa no puede llamarse. Entonces, con toda esa trampa trata de demostrar que la ley de Dios no puede ser obedecida. Pero ¿sabes qué? El cristiano convertido obedece para sí y por sí. ¿Me entiendes? Es decir, el cristiano verdadero no dice, ay, aquel pecó y era más antiguo que yo, conocía más que yo y ya por eso no creo. No, ese no es cristiano, ese es un falso cristiano dentro de la iglesia. Cristiano es el que vive de toda palabra que sale de la boca de Dios, por eso solamente se le llama cristiano. Porque como Cristo vivió de toda palabra que sale de la boca de Dios, por eso es que ha dejado lo que es un Cristo, y todos los seguidores son cristianos porque siguen a ese Cristo. ¿Comprendes? Imagínate que Jesús hubiera dicho, ya, voy a obedecer todo lo que mi Padre dice, y de pronto lo veía Anás, pero Anás no cumple, dice, pero no hace. Caifás tampoco, Nicodemo, José de Arimatea, nadie cumple. Entonces, ¿para qué voy a seguir yo esta verdad si nadie la cumple? Hipócritas todavía. ¿Tú crees que Jesús era diablo para pensar así? Nunca pensó así. Su cerebro era centrado, era equilibrado, no tenía nada de loco, era sano. Así tú no puedes pensar. ¿Cuántas veces el diablo te quiere meter esa idea? Cuando esa idea te quiere venir a la cabeza, di, vete Satanás, porque yo no te sigo a ti, yo no le sigo a ningún ser humano, yo sigo la verdad. Porque la verdad me ha hecho libre. Tú sigues la verdad por la verdad. Y si no sigues la verdad por la verdad es porque eres seguidor de Satanás. Así de sencillo. O te pones de parte de Dios o no. Fue claro Josué. Dijo, si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, váyanse con él. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Simple. ¿Para qué darle tanta vuelta? Los fieles no caen porque ya saben que así trabaja él. Los que no conocen aún el Evangelio son por eso evangelizados, para que sepan esta verdad por medio de las profecías y no se dejen seducir por esta pestilente serpiente y sus seguidores malolientes. Tremendo, ¿no? Una declaración bien fuerte. En fin, viernes, abril 11, para estudiar y meditar. El hecho de que nuestro mensaje sea invariable y coherente no significa que sea simplista o poco desafiante. Según Elena de White, uno de los propósitos con que fue escrito el Apocalipsis fue afirmar a la iglesia cristiana en su mensaje histórico relevante para todos los tiempos. Algunos de los obreros más jóvenes entre los cristianos del primer siglo se habían cansado de las verdades tan a menudo repetidas. En su deseo de algo novedoso y sorprendente intentan introducir nuevas fases de doctrina. Los Hechos de los Apóstoles, página 432. Muchos de aquellos que se cansan dentro de la iglesia, miren, los primeros pioneros predicaban Daniel y el Apocalipsis. Y los de las iglesias falsas les decían fanáticos, están dando el día y la hora, nadie sabe el día y la hora, les decía. No, cuidado con los conspiranoicos adventistas, tengan cuidado. Y resulta que ahora dentro de la misma iglesia, los mismos líderes terminan diciendo lo que decían los fanáticos de afuera. Los que estaban perdidos decían eso y ahora los líderes lo repiten. No todos, una gran mayoría. Mira, basta con leer. Un día estábamos leyendo el libro Primeros Escritos. Y ahí estaban algunos dirigentes, ¿no?, que se oponían a la predicación del tercer ángel, que decían que éramos extremistas, que estábamos con teorías de conspiración, porque esto no sé de dónde se les llama, niños pues son, ¿no? De teorías de conspiración, dicen, ¿no? ¿Qué teoría? Cállate, hermano, pues estás hablando lo que no conoces. ¿Cómo le vas a llamar tu teoría de conspiración a Daniel y al Apocalipsis? ¿De qué estás hablando? No nos hagas reír, pues, ¿no? Céntrate, ubícate, madura. Sí, yo he escuchado a dirigentes religiosos de nuestra iglesia que a hermanos que están predicando a Daniel y Apocalipsis dicen, no, lo que pasa es que ahí usan teorías de conspiración. ¿Teorías de conspiración? Tú eres la teoría de conspiración, hermano. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo vas a hablar semejante conspiranoia? No hables así, pues estás quedando mal. Das vergüenza cuando hablas así, hermano.
No puedes hacerlo, lo digo con mucho amor. Estoy ahora llamando la atención. Fíjate en esto. Resulta que estos dirigentes tratan de desanimar a algunos hermanos que están predicando la profecía con esa idea. Dice, no, lo que pasa es que ahí hablan de cosas que no van con la cronología de la iglesia, no van con el cronograma de la iglesia. ¿Y qué cosa tiene que ver eso? ¿De dónde ha sacado cronograma de la iglesia? ¿Quiénes lo han hecho? ¿Jesús? ¿Los ángeles los han hecho? ¿Quién lo ha hecho? Tú lo has hecho con un grupo de personas que ni siquiera saben lo que es cronología, ni tampoco cronograma, ni mucho menos profecía. Lo siento, hay que hablar las cosas como son, por amor, ¿no? Porque si no se dice ahora, ¿cuándo se va a decir? Así que no te dejes engañar, hermano, tú que estás en la iglesia. Que no te hagan el cuento. Es tarde en la historia para que te vengan con cuentitos de niños, de hadas y de caperucitas rojas acá. Olvídate de esas mentiras y vive la realidad. Hay algunos que saben qué dicen cuando menciono así las cosas. Ay, mira cómo habla, ay, qué duro, no, mejor no lo escuchemos. Cuidado, el hacer eso es condenarte. ¿Por qué? Porque no te gusta la verdad. Porque prefieres cerrar tus oídos y porque prefieres un mensaje que te diga que estás bien cuando estás mal. No te escapes. Cuando Dios llamó a Adán y a Eva, corrieron de miedo y se escondieron, lo echaron todo a perder. No hagas lo mismo, no cometas el error de ellos. Muy bien. Elena de White declara que cuando los viejos portestandartes caen y se traslada el poder a los más jóvenes, el mensaje es relajado. Esto dijo porque después de los pioneros, los pastores que le siguieron dejaron de predicar el mensaje del tercer ángel y se empezó a predicar mensajes relajados. Y es que las profecías ya no eran anunciadas. En su lugar entró un mensaje relativista que se acomodaba a la llamada realidad de la vida práctica, que se aplicaba a sus necesidades. Es increíble, ¿no? Cómo esta gente desordenada, vacía y hueca que le siguieron a nuestros primeros pioneros y que tomaron los cargos, ¿cómo entraron esos cargos? Dios nos libre de que eso pase. ¿Ah? Y estos jovenzuelos, entre comillas, jovenzuelos espiritualmente hablando, oiga, comenzaron a entrar en la iglesia, a tomar los cargos, a ser pastores y a relajar el mensaje y a terminar declarando que no había que predicar muy duro, que había que acomodarse a la situación del mundo y que en lugar de estar predicando las profecías que no son prácticas porque solo son conocimiento histórico y que son conocimientos de simplemente futurismo, etcétera, y que hay que hablar cosas prácticas de la vida, ¿no? Las necesidades de la gente. ¿Cómo mintieron tanto? ¿Y cómo hay gente que les creyó esa barbaridad? Y les empezaron a enseñar humanismo, moralismo, legalismo, satanismo, panteísmo, todos los ismos. Oiga, ¿y cómo han llegado a creer que eso es el mensaje adventista del séptimo día? ¡Qué vergüenza! ¡Qué asquerosidad se ha cometido en el pueblo de Dios! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde han quedado los portestandartes de la luz? ¿Qué les sucedió a los atalayas? ¿Eh? Es increíble. O sea, se ha llegado a un punto de rebajar la iglesia al nivel de la brutalidad del humanismo, de la brutalidad del moralismo, y a querer enseñar temas relajados, temas de fondo que no son la verdad, que no es lo que cambia el corazón, sino simplemente los sentimientos y las emociones. ¿Qué pasó? Ese es el mayor peligro para la iglesia hoy. Temas de hogar, noviazgo, juventud, matrimonios, etcétera, han empezado a llenar el canal de la iglesia y se sacan de ciertas porciones de la Biblia. En la Biblia vas a encontrar acerca del matrimonio, del hogar, etcétera, pero no es el centro, sino que todo eso se enseña para que acomode al pueblo del Señor a una vida de seguridad y felicidad dentro del camino. Es la profecía el camino, hermano, entiende. Y en ese camino, si te toca estar casado, tienes que saber qué tienes que hacer. Si te toca estar de novio, tienes que saber. Pero eso no es la verdad. Eso solo es parte de la verdad. La verdad es el camino de la profecía. ¿Comprendes? El plan de la salvación. Por ese camino vas. Y no siempre vas a ser el casado, no siempre vas a ser el novio, no siempre vas a ser el que necesita de cómo conducir un hogar. No, hay algunos que no van a requerir de eso. Lo que les interesa es saber el camino que lleva hacia el cielo. ¿Comprendes o no? Muchos se descentran y se van por esos lados. Y a la gente, a toda la gente de la iglesia la llevan por ese canal. Hermanos, vamos a hablar de los novios, vamos a hablar de cómo tienes que enamorar a una chica, a un chico. Y comienza por la necesidad de uno. Dicen que a todos hay que darles.
No se dice con eso que no se predique de vez en cuando esos temas. Están dentro del camino de lo que ya es el mensaje. ¿Ah? Pero esto lo hace en el centro del mensaje. Y en eso se ocupan. Y dicen, no, es que los jóvenes necesitan, cuando los jóvenes dicen, no, no me importa, quiero saber la profecía. A eso he venido a la iglesia. ¿Por qué? Porque si de enamoramiento se trata, afuera lo puedo hacer con facilidad. ¿Ah? Hasta incluso hay psicólogos y tantos locos por ahí que me pueden enseñar de todo lo que quieran. Yo he venido a la iglesia a otra cosa. No he venido a la iglesia a enamorarme, ¿puedes entender? He venido a la iglesia para saber qué debo hacer para ser salvo. No he venido a la iglesia a casarme. ¿Por qué? Porque eso lo hago afuera. Puedo hacerlo, no hay ningún problema. Yo he venido por otro propósito acá. ¿Cuál? Quiero salvarme. Para eso he venido, quiero dejar el pecado. ¿Te diste cuenta? Eso es lo que muchos no entienden. Y sacan del canal por el cual se tiene que andar, de la enseñanza del plan de la salvación, a temas que simplemente son superficiales, secundarios, porque una persona que entró en el plan de la salvación está convertida para recibir recién acerca de esos temas. Y ya le hablas de noviazgo, le hablas de matrimonio y todo lo capta. Pero cuando no es así, le aburre la forma de un cristiano. Quiere practicar eso, hace la prueba y no le funciona, porque si tú quieres enamorar en el mundo con las reglas del cristianismo, estás perdido, hermano. Hasta en canciones han sacado, ¿no? Dice, he sembrado una flor y le he regado con agua que cae del cielo, supuestamente con la palabra de Dios, ¿no? Y le he regado con agua que cae del cielo y a los 3 días se me ha marchitado. Así que ya no creo por eso. Cantan, porque ¿tú cómo vas a aplicar las enseñanzas del noviazgo, la amistad, enamoramiento, matrimonio, del cristianismo para aplicarlo a hacer esas prácticas en el mundo? Estás mal, hermano. Eso no va a funcionar. ¿Comprendes? Mira, ¿cuántos hay que vienen a la iglesia, son mundanos y quieren aprender cómo se tiene que enamorar, cómo ser novio al estilo de la iglesia? Pobrecitos. Porque van a querer practicar lo que se les enseña en la iglesia de cómo tienen que enamorar, cómo tienen que casarse, y van a fracasar, porque no sirve para el mundo eso. Si eres un mundano que no está convertido, en vano practicas los temas que te dan en la iglesia de principios. No te van a funcionar, vas a fracasar, vas a renegar y vas a maldecir. ¿Sabes por qué? Porque no estás convertido, pues, hermano. Entonces todo lo que hagas no va a ir contigo. Si tú enamoras al estilo cristiano en el mundo, pronto te va a dejar tu pareja. Y los demás te van a decir que es un retrasado mental. Por lógica. Porque allá se enamora de otra manera. Allá en el mundo es otra la vida. Entonces, antes de que la gente reciba esos temas, primero debe convertirse. Y cuando se haya convertido, entonces, ahora guardará los mandamientos de Dios. Entonces, todo lo hacen al revés, pues, ¿no? En fin, cosas. Este es el peligro de la búsqueda de la originalidad, ¿no? Así que tengamos cuidado. Hay muchos que en la iglesia tratan de aprovecharse porque se levantan algunos a predicar la profecía y estos que no predican, dirigentes que no predican, ¿sabes qué dicen? Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque esos que están hablando de la profecía, claro, pueden estar diciendo verdades, nadie dice que no, dicen cosas maravillosas, pero luego quieren formar sus propios ministerios independientes y no quieren someterse a la iglesia. Estos son astutos, o sea, fíjate, estos quieren que esos que predican la profecía se sometan a lo que ellos dicen. ¿Y qué cosa es lo que ellos dicen? Dicen, no prediques profecía, tú tienes que hablar de amor, noviazgo y matrimonio. A eso quieren que te sometas. Y cuando tú dices, no, es que eso no se predica, ¿ves? Divisionista. Eso es lo malo de que prediques la profecía, ¿viste? Te vuelves divisionista porque ya no quieres someterte a lo que se te dice acá. Estos son astutos y piensan que todos son incautos para creerles esa mentira. No, hay gente santa que busca al Señor en la iglesia que no te va a creer tus mentiras, querido hermano. ¿Ah? Sí, porque el hecho de que seas un pastor y que vengas con tus mentiras crueles,
no significa que todos van a caer en tu trampita. No todos son como tú. Hay otros que son sabios en Cristo Jesús. Lo siento, hay cosas que se tienen que decir con claridad. ¿Me entiendes? Sí, porque quieren hacer tontos a los hermanos. Oiga, sí piensan que con quién están tratando. Y llegan a decir así a los hermanos. Dicen, no, mira, está bien, nadie te dice que no escuches la profecía. Pero en primer lugar te voy a decir una cosita. ¿Qué? Eso que tú estás escuchando no va con toda la posición de la iglesia. En la iglesia no creemos así. Él no creerá, él no es la iglesia. Y hay hermanos que cuando escuchan eso dicen, ¿será? O sea, lo que yo estoy hablando de repente no es la posición de la iglesia. ¿De qué posición de iglesia hablas? ¿A quién le vas a hacer tú creer cuentos? ¡Mentiroso! La única posición es la tuya. Tú eres el que está inventando esa mentira. ¿Tú piensas que todos son como tú? Por favor. Es que tengo que hablar así. Porque hay unos engañadores, estafadores de almas que están metidos y enquistados en la iglesia y que todavía son con cartón de pastor. ¡Qué vergüenza que dan! Estos se oponen a la profecía. Cuando no pueden por ese lado, te dicen, está bien, mira, ellos que predican la profecía, nadie dice que no, puede estar diciendo verdad. ¿Sabes qué es lo malo? Que ellos dividen la iglesia. ¿Así? Tú eres el que divide a quién le quieres engañar. Tú con tus mentiras al negar las profecías has dividido a la iglesia y la has llevado por el camino de tu religión, tu falsa religión engañadora y estafadora. Eso es lo que haces. Y cuando no pueden por ese lado terminan diciendo, es que el fulanito ese que tú escuchas es un tal por cual. Y ya llegan a envenenar con su lengua sucia, borrascosa, de sus inmundicias, de su cabeza obtusa, que está totalmente perdida en la oscuridad. ¿Sí? Oiga, y le siembran al otro hermano la inmundicia de su basura que apesta. Y a veces tengo que hablar así, miren, ¿por qué tener que llegar hasta esto si no fuera porque es verdad que está pasando? ¿Ah? Y entonces hay algunos hermanitos que creen, ay, que el pastor ha dicho así. Ojalá te apartes de ese pastor para toda tu vida, vas a llegar más rápido al cielo. ¿Sí? Pero tanto les han metido que saben que ay, está criticando. ¿Criticar? Astuto, mentiroso, ¿cómo sabes utilizar las palabras para mentir? ¿De qué crítica estás hablando, mentiroso? Tú eres el criticón y quieres chantar a otros lo que eres tú. ¿A quién le vas a hacer creer tú mentiras? ¿Ah? Estás engañándolo al pueblo. Como no cambies, tú vas a perecer y tu pueblo va a ser perdido por ti. ¿Te guste o no? Así de sencillo. Y para remate del colmo de males, todavía estos hermanos los terminan amenazando. Así que como te vea que estás por ahí y te siguen, estos son perversos, son peor que el mismo diablo. Te persiguen, hermano. Van hasta donde tú vas y cuando te encuentran que estás yendo a escuchar a otro sitio, te acusan, diablos completos. Lo siento, que si no quieres escuchar, no escuches. Pero en eso se basa tu salvación. Oiga, persiguen a muchos hermanos hasta sus casas, los buscan, hasta los llaman por teléfono. Y todavía se hacen los muy valientes y dicen, venga hermanito para acá, ¿de dónde vienes? ¿A quién has escuchado? ¿Quién te ha enviado? ¿Por qué estás viniendo acá? ¿Qué estás haciendo? ¿Estos qué se creen? ¿Dueños de la iglesia? Cuando no son dueños ni de los zapatos que tienen puestos. El Señor dice, mío es todo. ¿Te has olvidado? Por Él vives. Por Él tienes por lo menos respiración. Pero estos se quieren hacer los dueños de la iglesia. Y al hermanito le dicen, ya no te vamos a dejar entrar. ¿Quién te crees para no dejar entrar? ¿Qué no has leído lo que dice tercera de Juan? Que es Diótrefe, Satanás, el que no deja entrar. ¿O te has olvidado? ¿O no has leído tampoco eso? Ojalá lo podamos comprender. Todo esto que lo digo con mucho amor. Con el propósito de que todos puedan entender y reflexionar. Y que no lo tomen desde el lado negativo, sino desde el lado de reflexión. No seas fanático.
No te pongas en guerra por nada. Porque qué mejor que Dios te esté diciendo a tiempo antes de que pises en un terreno del cual ya no puedas volver. ¿Ah? Ojalá lo tomemos en cuenta. Por eso la profecía, escúchalo bien, y yo lo voy a decir una vez. Iglesia donde no hay profecía, el diablo está en esa iglesia. Así de sencillo, ojalá que lo podamos entender. Que Dios nos ayude para que esto nos quede claro, por favor, en la mente. Así de sencillo. Vamos a pedirle a Jesús que Él nos ayude para que estas palabras que hemos aprendido hoy queden grabadas en nuestra mente y corazón y que puedan ser el motor que impulse nuestras acciones. Que lo hagamos con todo el deseo de querer servir al Señor. No busquemos pretextos. Hay que ser valientes. Un día un hermano me decía, hermano, cuando he estado predicado me han hablado de usted y me han dicho que usted es un así, así, así. Mándamelo para acá, le he dicho. A ese valientito que te ha dicho, a ver si es bien machito, que venga para acá. Ay, hermano, así se tiene que decir, así hay que hablar con esa gente. ¿Por qué? No entiende de otra manera. Que venga, que me lo diga en mi cara, a ver si es valiente para hacerlo. Porque fácil es que te lo diga a ti. Fácil es que le meta cuento ahí a los feligreses de la iglesia. Fácil es eso. El cobarde siempre hace eso. El valiente no. El valiente viene y se enfrenta. Que venga para acá. Si algo tiene contra lo que predicamos, si dice que estamos mal, que venga y que lo demuestre. Lo reto para que tenga que estar presente. Que se aproxime. Porque eso es de valientes. Eso es de Cristo. Cristianos son así. No conozco otros cristianos. Así era Lutero, Calvino, Jos y los grandes hombres de Dios. Así que a cualquiera que te venga a hablar de este servidor, cállalo, tápale la boca, dile así, silencio, Satanás. No lo perdones, hermano. Tú le perdones, le pasas por alto, tú te vas a volver igual que él. Te aseguro, sin temor a equivocar, y hasta te vuelves doble diablo que él. Así lo dijo Cristo. Así de sencillo, mira, te lo estoy diciendo con claridad. Ponlo en su sitio, así sea el pastor, sea el presidente de la asociación, misión, división, unión. Ponlo en su sitio. Quítale a su diablo que tiene dentro. Lo siento, ¿okay? Ya piensa lo que quieras. Las verdades son las verdades. Si te viene a decir cualquier cosa en contra de otro hermano, del que está predicando, inmediatamente cállalo y sácale el demonio que tiene dentro. En el nombre de Jesucristo. Que el Señor lo reprenda. Así de sencillo. Sí, porque hay muchos que se meten cuentos, se meten ideas. Todo por su envidia. Todo por su cólera. Y todavía dice, ¿de qué te voy a envidiar? Estás envidiando. Te guste o no creerlo. Allá tú si quieres creerlo o no. Envidioso. Te lo voy a repetir 100 veces. Estás envidiando al que lleva el evangelio. Porque no eres mejor que él. Porque siempre se envidia lo que no se puede alcanzar. Así de sencillo. Bien. Es puro amor lo que estoy diciendo porque tiene propósitos positivos. Sacar de la mala idea. Salvar lo que se pueda salvar. Ojalá que eso quede en nuestras mentes. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las benditas palabras que nos has dado. Gracias, Señor, por los llamados de atención de tanto amor y cariño que nos tienes. Gracias por estas palabras tiernas, Señor, que son dulces al corazón de los que son seguidores tuyos, de los que te aman con toda la verdad y el corazón. Bendice, Señor, a tu pueblo, a aquellos que te son fieles, a aquellos que quieren hacer tu voluntad y que quieren seguir por el camino de la vida eterna. Ayuda, Señor, a tu pueblo donde quiera que se encuentre en cualquier lugar del mundo. Y llénanos más y más de tu verdad para que estas verdades, Señor, puedan ser el motor que impulse nuestras acciones. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un hermoso tema más en la lección de la escuela sabática. No te olvides que estamos a través de las redes sociales para que puedas compartir la verdad. Estamos en Instagram, estamos en X, estamos en YouTube, estamos en Face y también estamos ahora a través de TikTok.
para que puedas compartir el mensaje que estamos distribuyendo para el mundo entero. Haz que se viralice. Estamos en Patreon, estamos en Yape, para que puedas compartir con tu economía para terminar esta obra. Y estamos también a través de los medios internos. Si no quieres hacerlo a través de estos medios, puedes hacerlo internamente para que el Señor pueda bendecir su obra y terminar este mensaje lo más pronto posible. Dios te bendiga, Dios te acompañe. Un feliz sábado. Amén.